Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía. Yo estoy aquí listo para otro vídeo. Y chicos, créanme, este es uno que no se pueden perder. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que, bueno, digamos que el 2 de julio dejó a muchos boquiabiertos. Exacto, la bomba. La bomba que sacudió al mundo de Hande Kerem y todo lo que les rodea. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es Tu Nombre, y en este canal nos dedicamos a desentrañar todos los entresijos del mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a nuestras queridas celebridades turcas. Analizamos, especulamos y sobre todo compartimos nuestra pasión por estas historias fascinantes. Así que si eres fan de las series turcas, si te encantan los dramas, las relaciones, y todo lo que sucede detrás de las cámaras, este es tu canal. Y hablando de eso, ¿ya te suscribiste? No te pierdas ni un solo vídeo. Activa la campanita para que te enteres de todo al instante. Es completamente gratis y te aseguro que no te arrepentirás. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El 2 de julio. Esa fecha quedó marcada en la memoria de muchos fans de Senkalkam y de la vida personal de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande y Kerem protagonizaron la exitosísima serie turca Love is in the Air o Senkalkam, donde sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron. Y como suele suceder en estos casos, la chispa traspasó la pantalla, y la magia se hizo realidad. Comenzaron una relación que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Fueron la pareja del momento, la pareja soñada, y sus fans vivieron cada momento de su amor con una intensidad increíble. Fotos, vídeos, declaraciones, cada paso que daban era noticia. Compartían momentos juntos, viajes románticos, gestos de cariño, todo alimentaba la esperanza de un futuro juntos, de una relación sólida y duradera. Y por supuesto, la posibilidad de un compromiso, un matrimonio. Los fans soñaban con eso. Creían en su amor. ¿Y cómo no hacerlo? Se veían felices, enamorados, complementándose a la perfección. Pero, como dice el dicho, a veces la vida da giros inesperados. Y el 2 de julio llegó con una noticia que literalmente dejó a todos en shock. ¿Qué pasó? ¿La ruptura? Sí, amigos, Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia corrió como la pólvora por internet, redes sociales y todos los medios de comunicación. Un torrente de reacciones, de preguntas, de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Cómo era posible? Y ahí es donde entramos nosotros. Porque hoy vamos a analizar en profundidad lo que se sabe, lo que se rumorea, y lo que posiblemente llevó a esta inesperada ruptura. Vamos a sumergirnos en los detalles, en las pistas, y en las teorías que circularon en aquel momento. Prepárense porque este análisis va a ser completo. Primero vamos a recapitular un poco. La relación de Hande y Kerem, como dije, fue muy pública. Los dos siempre se mostraron muy naturales y cercanos con sus fans, compartiendo fotos y vídeos juntos. A través de sus redes sociales, pudimos ver cómo su amor se desarrollaba, cómo se apoyaban mutuamente, y cómo disfrutaban de cada momento juntos. Era una relación que parecía salida de un cuento de hadas, una relación que muchos envidiaban y con la que muchos soñaban. Los viajes románticos a destinos exóticos, las dedicatorias llenas de amor, los gestos de cariño constantes, todo alimentaba la fantasía de un amor eterno. Pero, ¿qué sucede realmente cuando la cámara se apaga? ¿Qué sucede cuando las luces del set se apagan y la vida real se presenta con sus desafíos y complejidades? ¿Qué sucedió realmente que los llevó a separarse? Bueno, las razones exactas, como ya mencioné, nunca se confirmaron de manera oficial. Ni Hande ni Kerem emitieron comunicados públicos explicando las causas de su separación. Siempre mantuvieron un perfil bajo, respetando su privacidad y evitando entrar en detalles sobre su vida personal. Esto, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad y las especulaciones. El silencio, en este caso, actuó como combustible para las teorías de los fans y de los medios de comunicación. Sin embargo, a partir de lo que se filtró, de lo que se pudo deducir, y de las fuentes cercanas a la pareja, aunque no siempre confiables, se mencionaron algunas posibles razones que intentaremos analizar a fondo. Una de las más comentadas y que parece tener bastante peso, fue el tema de la distancia y las agendas apretadas. Hande y Kerem son dos actores extremadamente ocupados.
Ambos tienen carreras exitosas con proyectos en constante movimiento. Ande, por ejemplo, estaba en ese momento trabajando en diferentes proyectos publicitarios, campañas de moda y, por supuesto, en nuevas propuestas para series y películas. Kerem, por su parte, también tenía una agenda repleta de compromisos laborales, incluyendo rodajes, eventos promocionales y proyectos internacionales. La distancia en una relación puede ser un factor muy complicado de manejar. La falta de tiempo para estar juntos, la imposibilidad de compartir momentos cotidianos, la dificultad de mantener una comunicación constante y fluida, todo esto puede generar tensiones y afectar la dinámica de la pareja. Se dice que los rodajes en diferentes países, los viajes constantes, la falta de tiempo para estar juntos en el día a día, pudieron haber sido un factor importante en la ruptura. La distancia, en este caso, no solo se refiere a la geográfica, sino también a la emocional, ya que la falta de tiempo para compartir experiencias y sentimientos puede generar un distanciamiento en la pareja. Otro rumor, y este es uno de los más recurrentes en el mundo del espectáculo, fue el de las personalidades. Aunque parecían muy afines en público con una química innegable en la pantalla y una complicidad evidente en sus redes sociales, se especuló que en privado podrían haber existido diferencias en la forma de pensar, de sentir, de llevar la vida. Se habla de que a pesar del amor que sentían el uno por el otro, las personalidades chocaban, y que a veces la compatibilidad en pantalla no siempre se traduce en compatibilidad fuera de ella. Esto es algo muy común en las relaciones. Dos personas pueden estar muy enamoradas y, sin embargo, tener diferencias irreconciliables en sus valores, en sus metas o en sus estilos de vida. Estas diferencias con el tiempo pueden generar roces, discusiones y, finalmente, la ruptura. En el caso de Ande y Kerem, se especuló con que podrían tener diferentes prioridades, diferentes expectativas sobre el futuro, o diferentes formas de afrontar los desafíos de la vida. También se mencionaron las presiones externas. El hecho de ser una pareja mediática, constantemente bajo el escrutinio público, puede ser muy difícil de llevar. La presión de los fans, los medios, las expectativas, todo esto puede generar estrés, ansiedad y afectar la relación. El seguimiento constante de los paparazzi, los rumores constantes, las especulaciones sobre cada movimiento, cada gesto, cada foto, todo esto puede desgastar cualquier vínculo. En el mundo del espectáculo, las parejas famosas están constantemente bajo el ojo público. Cada paso que dan es analizado, cada palabra que dicen es interpretada, y cada movimiento es juzgado. La presión de los fans, que idealizan la relación y esperan que sea perfecta, puede ser muy fuerte. Los medios de comunicación, por su parte, están constantemente buscando información, creando titulares sensacionalistas y alimentando los rumores. Todo esto puede generar un ambiente tóxico que dificulta el desarrollo de una relación sana y equilibrada. Imaginemos la situación: cada vez que Ande y Kerem salían a la calle, eran seguidos por paparazzi. Cada foto que subían a las redes sociales era analizada al detalle por sus fans. Cada comentario que hacían en público era interpretado y debatido. La presión constante de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans y de evitar los rumores, puede ser muy agotadora. Y por supuesto, nunca hay que descartar la posibilidad de que simplemente el amor se haya terminado. A veces, por mucho que se quieran dos personas, la chispa se apaga, la rutina pasa factura, y se llega a la conclusión de que es mejor tomar caminos separados. Es una realidad que, por dolorosa que sea, es muy común en las relaciones humanas. El amor, como cualquier otra emoción, puede cambiar con el tiempo. La pasión inicial puede transformarse en cariño, en amistad, o, lamentablemente, en indiferencia. En el caso de Ande y Kerem, se especuló con que la rutina, el desgaste y la falta de tiempo para compartir momentos juntos pudieron haber afectado su relación. La convivencia, la falta de novedad y la dificultad de mantener la chispa viva pueden ser factores importantes en la ruptura. Es posible que con el tiempo se hayan dado cuenta de que sus caminos ya no estaban alineados, y que era mejor seguir adelante por separado. ¿Qué más sabemos sobre la ruptura? Bueno, inmediatamente después de que la noticia saltara, ambos decidieron tomar caminos separados. Por un tiempo dejaron de seguirse en redes sociales, lo que confirmó aún más la noticia de la separación. Esta fue una señal clara de que la relación había terminado, y de que ambos necesitaban espacio y distancia. Después de un tiempo se dejaron de seguir. Ambos se concentraron en sus trabajos, en sus proyectos, y en intentar rehacer sus vidas. La decisión de dejar de seguirse en redes sociales es muy significativa.
En el mundo actual, las redes sociales son una ventana a la vida personal. Dejar de seguir a alguien es una señal clara de que la relación ha terminado, y de que se necesita espacio y distancia para superar la ruptura. En el caso de Hande y Kerem, esta acción fue interpretada por muchos como una confirmación de la separación, y como una señal de que ambos necesitaban tiempo para sanar y seguir adelante. Los fans, por supuesto, reaccionaron de todas las maneras posibles. Algunos estaban tristes, otros enojados, otros especulando sobre quién fue el culpable. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de memes, de análisis de cada foto y vídeo en busca de pistas. Fue un momento muy intenso para todos. Los fans, que habían invertido tanto en la relación, se sintieron desconsolados y decepcionados. Muchos expresaron su tristeza y su decepción en las redes sociales, compartiendo sus sentimientos y buscando consuelo en la comunidad de fans. Otros, por su parte, intentaron encontrar respuestas, analizando cada detalle de la relación en busca de pistas sobre lo que había pasado. La reacción de los fans fue un claro reflejo del impacto que tuvo la ruptura en el mundo del entretenimiento. Hande y Kerem eran una de las parejas más queridas y admiradas, y su separación dejó a muchos con el corazón roto. ¿Qué pasó después? Bueno, el tiempo ha ido curando las heridas. Hande y Kerem han seguido adelante con sus vidas. Han participado en nuevos proyectos, han seguido su carrera. Han demostrado que a pesar de la ruptura, son profesionales y siguen respetándose mutuamente. Han aprendido a lidiar con el escrutinio público y a proteger su privacidad. Hande, por ejemplo, protagonizó la serie Bambas Kabiri, que en español se traduciría algo así como una persona diferente. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en diferentes proyectos, demostrando su versatilidad como actor. Ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Han evitado hacer declaraciones que puedan avivar la llama del drama. Y aunque los rumores sobre nuevas relaciones han circulado, ninguno de los dos ha confirmado nada oficialmente. Han aprendido a manejar la fama con madurez y profesionalismo. La decisión de mantener un perfil bajo y de evitar las declaraciones públicas es muy importante. En el mundo del espectáculo, las celebridades están constantemente expuestas a los rumores y a las especulaciones. Evitar las declaraciones y mantener la privacidad es una forma de protegerse de la presión mediática y de evitar que el drama se prolongue innecesariamente. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Creo que hay varias lecciones. La primera es que las relaciones son complejas, y que lo que vemos en la pantalla no siempre refleja la realidad. La segunda es que a pesar de la fama y el éxito, las celebridades también son seres humanos, con sentimientos, con problemas, con el derecho a vivir sus vidas como cualquier otra persona. Y la tercera es que el amor, a veces, no es suficiente. Que a veces, por mucho que se quieran dos personas, las circunstancias, las diferencias o simplemente el destino, pueden separarlas. Esta historia nos enseña que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, son complejas y requieren esfuerzo y compromiso. Nos recuerda que las celebridades son seres humanos con sentimientos y que tienen derecho a la privacidad. Y por último nos enseña que el amor, aunque sea intenso y verdadero, no siempre es suficiente para superar las dificultades de la vida. Así que, recapitulando, Hande y Kerem, una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco, protagonizaron una historia de amor que cautivó a millones. Su relación, sin embargo, tuvo un final inesperado, marcado por la ruptura del 2 de julio. Las razones exactas nunca se revelaron completamente, pero la distancia, las agendas apretadas, las personalidades y las presiones externas pudieron haber influido en la decisión. A pesar del dolor, ambos han seguido adelante enfocándose en sus carreras y en sus vidas personales. Y aunque los fans aún sueñan con una reconciliación, lo más importante es respetar las decisiones de cada uno y desearles lo mejor. Pero profundizando un poco más en el impacto mediático y social de esta ruptura, hay que destacar algunos puntos clave. El impacto en los fans la base de fans de Hande y Kerem era y sigue siendo enorme. La noticia de la ruptura generó una ola de reacciones en las redes sociales. Algunos expresaron su tristeza, otros su incredulidad, y otros intentaron descifrar qué había pasado. Los foros y las páginas dedicadas a la serie Senkalkam se llenaron de debates y especulaciones. La reacción de los medios los medios de comunicación turcos, y algunos internacionales, se volcaron a cubrir la noticia.
Se publicaron artículos, se realizaron programas especiales y se analizaron las posibles causas de la ruptura. Los paparazzi intensificaron su actividad, tratando de captar imágenes de Hande y Kerem. ***** El impacto en la imagen pública **** La ruptura, inevitablemente, afectó la imagen pública de ambos actores. Aunque intentaron mantener un perfil bajo, la noticia los persiguió durante meses. Cada movimiento, cada declaración, cada foto que compartían en las redes sociales era analizada y comentada. El futuro profesional **** A pesar de la ruptura, Hande y Kerem han continuado con sus carreras profesionales. Ambos han participado en nuevos proyectos y han demostrado su profesionalismo. La ruptura, aunque dolorosa, no ha afectado su talento ni su capacidad de trabajo. La lección de la privacidad La ruptura de Hande y Kerem es una lección sobre la importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo. La exposición constante a los medios y a las redes sociales puede ser muy perjudicial para la vida personal de las celebridades. En resumen, la ruptura de Hande y Kerem fue un acontecimiento que sacudió al mundo del entretenimiento turco. La noticia generó una gran conmoción entre los fans, los medios de comunicación y el público en general. Aunque las razones exactas de la ruptura nunca se revelaron, la distancia, las agendas apretadas, las personalidades y las presiones externas pudieron haber influido en la decisión. A pesar del dolor, ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales, demostrando que a veces, el amor no es suficiente para superar las dificultades de la vida. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado. Hemos analizado a fondo la noticia bomba del 2 de julio, intentando desentrañar todos los detalles y rumores que rodean la ruptura de Hande y Kerem. Hemos explorado las posibles causas, las reacciones de los fans y los medios de comunicación, y las lecciones que podemos aprender de esta historia. Hemos visto cómo la fama, la presión y las circunstancias pueden afectar una relación, incluso una que parecía perfecta desde afuera. Si les ha parecido interesante, si les ha gustado el análisis, no duden en dejar un like. Es muy importante para el canal. Y si tienen alguna opinión, algún comentario, alguna pregunta, déjenla abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes y conocer sus perspectivas sobre todo esto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que fue la distancia? ¿O quizás las personalidades incompatibles? ¿O tal vez la presión mediática? Déjenme sus teorías. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho más contenido sobre el mundo del entretenimiento turco que les va a encantar, incluyendo análisis de series, noticias de celebridades y mucho más. No se lo pierdan. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande, Kerem, y las series turcas en general. Ayúdennos a crecer esta comunidad. Cuanto más grande sea la comunidad, más contenido podremos crear, más análisis podremos hacer, y más diversión podremos tener juntos. Compartir es cuidar. Muchas gracias por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y recuerden siempre, la vida está llena de sorpresas, y el mundo del entretenimiento, más aún. Hasta la próxima.